¿Cuál es la lucha de los hombres para lograr la paz? ¿Y cuál paz? El poder mediático en España, y considero que en la mayor parte del mundo, ha establecido en el sentido común que la lucha de clases es algo que pertenece al pasado. ¿Cree usted, Torrealba, que eso es así? Sigue existiendo e incluso hoy en día toma una gran vigencia. Las clases desposeídas que siempre fueron explotadas por los dueños del gran capital, por los que apadrinaban desde los imperios, ahora están comenzando a emanciparse. Y este proceso de emancipación no es un proceso sencillo. Lo hemos visto, lo hemos vivido, lo hemos protagonizado junto a Chávez y junto al presidente Maduro. Es una tarea muy difícil lograr que las clases populares, la clase obrera, pueda empoderarse y comenzar a incidir en lo que tiene que ver con el desarrollo de su país, de sus países, donde quiera que estén los trabajadores y las trabajadoras. Tenemos la tarea de seguir luchando como clase para que podamos incidir, como lo he dicho, en las grandes decisiones que se toman en nuestro país. Así que yo creo que no solo no ha desaparecido la lucha de clases, sino que además ha tomado en estos tiempos una gran vigencia, producto de la determinación de las clases explotadas de insurgir, como hemos insurgido en algunos casos en algunos países de nuestra región, y que desde esa insurgencia que nos conduce a un proceso de emancipación estamos decididos a no volver atrás, a no regresar al pasado oprobioso en el cual un grupo muy pequeño de gente se adueñaba de todas las grandes riquezas de nuestros países, aprovechándose, entre otras cosas, de la explotación de los que somos ciudadanos de nuestro país. Así que yo creo que la lucha de clases sigue teniendo vigencia y en nuestro caso particular, la clase obrera venezolana, la clase obrera del mundo, no debería cesar en su empeño de tomar el control en alguna medida abundante, diría yo, en alguna medida suficiente como para que el mundo no siga por el camino que lo llevan los que lo han conducido hasta ahora desde el poder de las grandes potencias que solo han causado destrucción a nuestro planeta y grandes masacres, genocidios en distintos lugares de nuestro planeta Tierra. ¿Puede haber democracia sin sindicatos? En nuestro criterio, una democracia verdadera, una democracia real, no puede tener vida si no existen al mismo tiempo con una gran potencialidad las organizaciones sindicales y con una gran posibilidad de que todas las formas de organización de los trabajadores y las trabajadoras palpiten dentro del proceso de la democracia. De hecho, nuestra revolución bolivariana socialista chavista plantea como eje central de la revolución la participación protagónica de los trabajadores y trabajadoras como parte del pueblo. De manera que en nuestro criterio no habrá revolución socialista sin la participación activa y protagónica de los trabajadores y las trabajadoras, y desde nuestro punto de vista no es posible afirmar que exista democracia si no existe al mismo tiempo, con todas las libertades y garantías, las organizaciones sindicales y las distintas otras formas de agrupación de los trabajadores y las trabajadoras. En España existe un clasismo que deviene del franquismo sociológico que todavía sufrimos a causa de que la transición fue simplemente un cambio de caras. Y no entendemos por qué en Venezuela la mayoría social está orgullosa de que el presidente Nicolás Maduro sea un obrero. ¿Por qué? En principio todo tiene que ver con el crecimiento en la madurez política que ha experimentado el pueblo venezolano a partir de la llegada al poder de nuestro comandante Chávez. El comandante Chávez se ocupó de hacer conocer a todas y todos los ciudadanos de mi país los derechos que tenemos. El comandante Chávez se ocupó de hacer participar a los ciudadanos y ciudadanas de mi país en la redacción de una constitución, que es la Carta Magna y que es el texto fundamental de las garantías constitucionales que tenemos en nuestro país. Así que desde allí parte todo lo que hoy tiene que ver con el hecho de tener el primer presidente trabajador, primer presidente cuyo origen es los sindicatos y las luchas de la clase obrera venezolana en el gobierno, en el Palacio de Miraflores, donde se ejerce el Poder Ejecutivo Nacional. Eso es lo que explica que los venezolanos y las venezolanas hayan elegido
con más de 6.200.000 votos, a nuestro querido compatriota bolivariano, trabajador presidente y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros. Y estamos orgullosos de que así sea, porque simplemente estamos orgullosos de poder ejercer plenamente nuestra libertad y nuestro derecho constitucional a autodeterminación. Aquí de ninguna manera estaremos en condiciones de aceptar ni gobiernos títeres, gobiernos marioneta como existían en el pasado, marionetas del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, que eran manipulados desde los Estados Unidos de Norteamérica, ni tampoco gobiernos designados desde el despacho oval de la Casa Blanca. Aquí en Venezuela, los presidentes o las presidentas, si en el futuro llega una mujer a la presidencia de la República, los vamos a seguir o las vamos a seguir escogiendo en elecciones universales, directas y secretas. Los medios de comunicación de España tratan mucho del tema de Venezuela, pero nunca hablan de las comunas. ¿A qué cree que es debido? Pues los medios de comunicación de España, la mayoría de ellos, casi todos los medios de comunicación de España, se mantienen en un ataque sistemático y permanente hacia el pueblo venezolano, hacia la revolución bolivariana, socialista, chavista. Esto hace que permanentemente desinformen, permanentemente agredan al pueblo venezolano y a su gobierno. Y obviamente son medios que responden en términos concretos a lo que es la oligarquía del Reino de España. Y ya con decir Reino de España estoy diciendo bastante de por qué no hablan de las comunas de Venezuela. Los reinos son opuestos al poder del pueblo y las comunas son poder popular. Entonces es lógico desde la perspectiva de ellos que minimicen o ignoren deliberadamente el proceso de empoderamiento popular que promueve la revolución bolivariana socialista chavista, porque ese proceso está atado a las comunas y obviamente a ningún reino le interesa que la comuna exista y menos aún que tenga probabilidades de ejercer el poder como lo ejerce en la República Bolivariana de Venezuela, gracias a normas, disposiciones contenidas incluso en la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada, como muy pocas en el mundo, por el propio pueblo venezolano en referéndum universal realizado en el año 1999 a propuesta de nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías. ¿Por qué deberían los trabajadores y trabajadoras de Venezuela votar por los candidatos del Gran Polo Patriótico el próximo 6 de diciembre en las elecciones legislativas? Los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela sabemos con claridad quiénes han promovido las medidas de sanciones que ya alcanzan características de genocida, sanciones unilaterales, ilegales, medidas coercitivas que están reñidas con todo el derecho internacional. Eso lo sabemos los trabajadores y lo saben las trabajadoras de la República Bolivariana de Venezuela. Y las trabajadoras y los trabajadores de Venezuela sabemos también que todas esas medidas injustas de agresión que han causado sufrimiento y dolor al pueblo venezolano han traído consigo también la destrucción progresiva del poder adquisitivo del salario, por ejemplo, y acompañando la destrucción del poder adquisitivo del salario y generando inflaciones criminales, han logrado mermar en buena medida las condiciones de vida de los trabajadores y las trabajadoras. Y todo esto ha ocurrido porque en 5 años ha estado mandando en el gobierno, del Parlamento Nacional, un grupo muy pequeño de la derecha venezolana que alcanzó la mayoría en el año 2015. En estas elecciones, los trabajadores y las trabajadoras de la República Bolivariana de Venezuela vamos a rescatar junto con el pueblo la Asamblea Nacional para ponerla al servicio del país y para quitársela de las manos, para quitársela, mejor dicho, de las garras, porque son aves de rapiña, prácticamente han acabado con todo el patrimonio de los venezolanos en el mundo, se han robado decenas de miles de millones de dólares, empresas completas que tenía la República Bolivariana de Venezuela en Estados Unidos, en Colombia, en Costa Rica, en muchos lugares donde teníamos patrimonio. Todo eso se lo han robado durante estos 5 años este grupo pequeño de gente de la ultraderecha que le ha causado, como ya he dicho, mucho sufrimiento y dolor al pueblo venezolano, incluyendo dentro del pueblo venezolano, incluyendo obviamente a los trabajadores y las trabajadoras. Por eso los trabajadores y las trabajadoras vamos a votar por los candidatos y candidatas de la patria.